Primer ministro, solamente para ir terminando ya, ¿cuál va a ser, hacia dónde van las decisiones sobre si se amplía o no este aislamiento social obligatorio? ¿Va a ser focalizado? ¿Va a mantenerse en las mismas, de la misma manera como ha sido hasta ahora? ¿Qué cosas están evaluando? Usted lo sabe muy bien, Glaster, y la opinión pública también, hemos accedido hasta una cuarta prórroga. El día de hoy, con precisión, tenemos Consejo de Ministros a las 9 de la mañana y toda decisión que hemos tomado, obviamente, de este carácter es de índole político, pero no ajeno a una argumentación médico-científica. Esperamos la presencia del equipo que acompaña al ministro de Salud, Víctor Zamora, para que con las explicaciones del caso nos permita tomar la determinación más pertinente pensando en el bienestar de todos los peruanos. No puedo adelantar opinión, Glaster. Ha habido esta última semana especialmente diversos comentarios, opiniones, que se corra la prórroga hasta junio, hasta julio, todo el año, que sea focalizada. Obviamente somos dueños de buenas intenciones todos los peruanos, pero aquí los criterios determinantes son los criterios médicos científicos y esperamos que ellos pues nos permitan adoptar la decisión más pertinente y correcta y que obviamente como gobierno nos permita zanjar una salida a lo que es esta crisis, situación en la cual estamos todos inmersos. Ahora, es importante también decir, y se nota en las intervenciones que hacen ustedes, y los índices de aprobación que tiene el gobierno son realmente muy altos. Usted, por ejemplo, tiene un alto nivel de aprobación, el presidente, digamos, uno disparado, y por primera vez en la historia que yo conozco, la ministra de Economía por encima del 74%, es una cosa inusual, por decirlo de alguna manera. Pero cuánto de optimismo a veces se le tiene que poner como dosis al discurso también para no desesperanzar a la gente. ¿No será que a veces el presidente, en el ánimo de ponderar ambas cosas, la realidad que hay que mostrar, pero el optimismo que hay que poner, se le pasa un poquito la mano en el optimismo y dice cosas que de repente después no son tan exactas y generan toda esta controversia que han generado? Por ejemplo, decir que ya estamos en la meseta, ¿no fue un asunto que debió manejar con más cautela o fue después de que los especialistas dijeron, presidente, ya estamos ahí, dígalo usted con toda certeza? A ver, cuando el presidente dio ese mensaje, obviamente no lo hizo en un espacio de efervescencia, de exaltación de un momento y de aprovechamiento político en absoluto, ¿no? Obviamente esa es una lectura fría y objetiva de las estadísticas científicas que alcanzan el Ministerio de Salud y las explicaciones, obviamente, de los técnicos del sector. La duplicación, por ejemplo, en el caso de los fallecidos, era interdiario, cada 2 o 3 días. Sin embargo, estamos llegando a un quinto, a un séptimo día. Esto ya es un avance importante para el país. Nosotros no tenemos por qué llenarnos de falsos optimismos. Tenemos la obligación con el país de acudir a tranquilidad, pero también responsabilidad. Y cuando las decisiones que ya hemos podido tomar, como la decisión de que el día de hoy seguramente tiene que darse a efecto de la reunión del Consejo de Ministros, no es una decisión mirando al país desde una perspectiva política subjetiva, de ninguna manera. Es una decisión muy delicada que tenemos que argumentarla necesariamente en las opiniones médico-científicas que nos alcanzan, ya lo he dicho antes, el equipo del Ministerio de Salud. ¿Cuánto quisiéramos, Glaster, que ya superemos este proceso? Sin embargo, visualizamos lo que viene pasando en otros países, especialmente en Europa, y de verdad que quisiéramos llenarnos de esperanza. Sin embargo, esos contrastes entre países obviamente nos llenan de mayor responsabilidad y prudencia en la toma de decisiones. Esto no es nada difícil. Glaster, instituimos una comisión multisectorial con una parte de integrantes del gabinete y a su vez también este Consejo de Ministros. Sesionamos todos los días, sábados, domingos y feriados, porque las circunstancias así lo exigen. Y es trabajo y es compromiso por el país. Nosotros no queríamos que esta circunstancia, ni le esperábamos, ni tocábamos la puerta para que esta enfermedad coincida con nuestro gobierno, pero se dio. Y tenemos la responsabilidad de dar respuestas. El presidente lidera en un complejo estado la salida de este proceso. Nos cuesta mucho esfuerzo, pero ahí estamos, poniendo la cara, poniendo la responsabilidad, trabajo, esfuerzo y compromiso, y eso un sector importante de la ciudadanía lo está Ahora, pero compartiendo. se nota, primer ministro, que se nota, y esto, digamos, no tiene que ver con que no han actuado y no se han esforzado y no han hecho las cosas. Creo que inclusive habiendo en algunos casos cometido errores, han tratado de resarcir y cambiar las cosas, el rumbo de algunas de ellas. Pero sí creo, y se nota, que esto que está pasando no era lo que ustedes esperaban, sin lugar a duda. Es decir, se escapó del cálculo que pudiéramos habernos disparado a un límite en el que ya estamos ahora.
las primeras apreciaciones de quienes apoyan al gobierno con su oficio, su talento y su especialidad, habían proyectado una cantidad de infectados inmensamente menor de la que tenemos ahora. ¿Reconocería usted que esto, digo, no por inacción, sino porque somos un país bien complejo también, no solo con la descripción que usted ha hecho del Estado y de problemas estructurales, como país, comportamiento? Es una cosa que no esperaban, que pensaban ya a este momento de 4 veces ampliada la cuarentena, estar en una situación un poco menos complicada y compleja de esta que tenemos. Y le hago otra preguntita junto con eso. Al presidente de la República ya el otro día lo mandaron a una clínica, a usted lo renunciaron del gabinete, sacaron a 5 ministros. ¿Cree usted que hay un sector que está en el ánimo claramente de desestabilizar y saca esto no solo como una lógica de falsas noticias, sino de generar un ambiente adverso para que no vaya bien al gobierno? Hay que ser hidalgos, Glaster, en reconocer que también ha habido algún nivel de debilidades, pero no de mala actitud, sino que el propio sistema no nos ayudaba. Y tú advertías inicialmente, ¿no? Cuando habíamos identificado por primera vez a comienzos de marzo el paciente llamado el paciente cero, que dicho sea de paso está ya recuperado, y mirábamos el número importante de fallecimientos, especialmente en Europa, lo mirábamos muy distante. Mire cuán rápido ha cambiado la realidad de nuestro país. Y cuando hubieron los primeros fallecidos, y yo no voy a mentirle, hubieron algunos científicos que avisoraban un panorama bastante crítico y feo para la realidad peruana. Y a mí me parecía inalcanzable esas cifras. Y finalmente se están corroborando. Y en ese escenario muchos reclaman que no hay planificación. La pregunta inicial es, ¿alguien pudo advertir de esta enfermedad? Es una enfermedad impredecible. ¿Alguien puede decirnos cuándo acabará? Ni siquiera hay una cura, no hay una vacuna. Se hace los científicos mundiales hacen su mejor esfuerzo, se está inyectando el presupuesto nunca antes comprometido para encontrar una vacuna y sin embargo aún no se logra este objetivo. Se contrastan respuestas de uno que otro estado con la realidad peruana, pero es que cada país tiene su propia idiosincrasia. El aspecto cultural de cada país cuenta mucho para las decisiones que pueda dar un gobierno en particular. Y a lo último, es cierto, Glaster, cuánto quisiéramos que todos los peruanos, en el lugar que nos encontremos, asumamos un único esfuerzo hacia un único objetivo, que es contrastar de manera unida y consensuada esta enfermedad. Y sin embargo, es claro y notorio, encontramos en algunos sectores, no en todos obviamente, algunos niveles de aprovechamiento político que poco bien le hacen a la salud de los peruanos, a la vida de los peruanos y al bienestar general de nuestro país. Creo que este tipo de comportamientos, una vez más, nos permite desnudar que así como hay grandes gestos humanos que encontramos en los médicos, en los policías, en los militares, en todos en los que están en la primera línea, hay también grandes miserias humanas. ¿Va a haber cambios en el gabinete? Primer ministro, ¿está pensando algunos ajustes? Le pregunto muy concretamente, y esto quiero hacérselo notar, y lo comentaba más temprano, lo que está pasando en el Ministerio de Cultura es una cosa inaceptable. O sea, contrataciones a gente que no solo no tiene ningún talento, ninguna virtud, sino reproduce y condensa claramente lo que un funcionario no debe tener, pero sin embargo ganan un montón de plata, mientras hay un sector desatendido, no solo de gestores y personas vinculadas al arte y la cultura, sino, por ejemplo, los pueblos indígenas que también están y tienen el ente rector en el Viceministerio de Interculturalidad. ¿Qué está pensando sobre los cambios en general y qué cosa decir sobre esto que está pasando en el sector cultura? Mire, en principio somos un equipo de trabajo que viene articulando de manera compacta en torno a cómo contrastar esta enfermedad, bajo el liderazgo del señor presidente. He escuchado atentamente, antes de iniciar esta entrevista, sus opiniones y pareceres respecto a lo que se suscita con un señor Cisneros en el Ministerio de Cultura. Tenga usted la seguridad, yo ya he pedido un informe documentado y amplio de lo que se ha suscitado. No comparto en lo más mínimo este tipo de decisiones. Obviamente, en momentos en el cual estamos todos comprometidos, donde hay ejes como prioridad de atención, nos estamos distrayendo en este tipo de gastos que tienen un impacto también en el país, porque son recursos públicos. Que no le quepa la menor duda de Glaster y al país en general, que vamos a profundizar en las investigaciones, el deslinde oportuno de responsabilidades y las sanciones, porque esto no se puede quedar allí. Y no meramente estoy hablando yo de una sanción en el quien contrató, quien firmó la orden de contratación. O sea, si hay algún tipo de nivel de responsabilidad política, tenga usted la seguridad que se sancionará también. Inclusive si es, digamos, al más alto nivel
con, por ejemplo, la ministra o algún viceministro? No tenga usted ninguna duda, ningún reparo. Cualesquiera que sean los niveles de responsabilidad que se identifiquen de manera objetiva y ejemplar, tendrá que ser sancionado. Señor primer ministro, le agradezco muchísimo por la conversación y por la paciencia. Vamos a tener la oportunidad de seguir conversando. Le deseamos sinceramente lo mejor. Digamos, creo que los esfuerzos que se han hecho son importantes. Hay que ir corrigiendo, hay que ir mejorando y ojalá dentro de poco estemos en una mejor situación. Muchísimas gracias, muy amable. A usted, muy amable, buen día. Muy amable, que le vaya muy bien. Ha sido el primer ministro entonces que ha conversado con nosotros. Hay muchos temas sobre los cuales, por cierto, se ha pronunciado en esta conversación.